Estamos en el Mundial de la FIFA, el evento deportivo más visto del planeta y esperado cada 4 años, esta vez en la edición 2022 celebrada en Qatar. Y vamos a aprovechar el motivo para enseñarte desde cero a construir una API REST con Nest.js y hacer un front con Angular 15. Este es un proyecto personal que construí donde se consumen datos de una API REST que nos brindará información en tiempo real de partidos, selecciones, grupos y tablas de posiciones. Se explicarán conceptos muy importantes de backend y front, entre ellos unas de las nuevas actualizaciones de Angular 15, que consiste en que ya el Angular CLI no generará los archivos environment usados para las variables de configuración. Es necesario generarlos y configurarlos a mano. O hay otra alternativa, que es crear un archivo settings.json y con un paquete de npm que se va a compartir, se facilitará enormemente su lectura. La presentación se dividirá en 2 videos. En el primer video hacemos las instalaciones necesarias, el registro en la API y su comprensión y el backend con Nest.js. En un segundo video se hará el desarrollo de front con Angular, que será con la última versión 15, y usaremos Bootstrap en su última versión para los controles. Será un front muy sencillo, lo que facilitará la comprensión para los que recién empiezan a aprender Angular. Si vemos que los videos tienen buena acogida, podríamos hacer nuestra propia API con datos complementarios como goleadores, asistentes y otras estadísticas que ustedes sugieran en los comentarios. Sin más preámbulo, vamos allá. Comencemos definiendo qué es una API REST. De la forma más simple posible, podría definirse que es la interfaz que sirve como puente para comunicar una aplicación front que funciona en un cliente con un origen o base de datos. Podemos definir como cliente a un dispositivo como un computador celular, una tablet, un Smart TV, un smartwatch, entre otros. Una aplicación front podría ser un sitio web o una app móvil. Y estos a su vez utilizan varias tecnologías y lenguajes. Entre los más conocidos sería HTML, CSS, JavaScript por el lado web, y en las aplicaciones móviles tenemos Java, Kotlin, Swift, entre otros. Por el lado de JavaScript se suele trabajar con frameworks o librerías. Entre los más populares tenemos a Angular, React, Vue, aunque se puede trabajar con JavaScript puro sin usar ningún framework o librería, y a esta forma de trabajar se le conoce como Vanilla JS. La API REST es la aplicación backend, la cual se comunica en doble vía con el cliente en formato JSON, y se usan los siguientes métodos de comunicación conocidos como verbos HTTP: GET, que se utiliza para consultar información; POST, para insertar registros nuevos en la base de datos; PUT y PATCH, para actualizar registros ya existentes en la base de datos; y DELETE, que elimina registros. Entre los lenguajes y frameworks más conocidos tenemos a Java con Spring Boot, C# con .NET, Node.js, pero Node.js también cuenta con frameworks que son basados en él y son populares como Nest.js y Express. Por el lado de PHP tenemos frameworks como Laravel y Symfony, y en Python tenemos varios frameworks. Más populares son Django o FastAPI. Y la comunicación entre la API y la fuente de datos se da vía HTTP. Entre los motores de bases de datos tenemos muchos. Entre los más conocidos podemos mencionar a Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Oracle Database, IBM DB2. Todas estas son bases de datos relacionales. En las no relacionales tenemos algunas como MongoDB y Azure Cosmos DB. Todas las tecnologías mencionadas son de las más populares, aunque existen muchas más tecnologías, lenguajes, librerías y frameworks que no se están mencionando y que también son importantes y populares. Estuve buscando varias APIs para hacer este proyecto, y esta que estás viendo acá es la única gratuita que he encontrado hasta el momento, que es desarrollada por este señor Ramin MR. Creo que es alguien de Irán, y me parece que ha hecho un buen trabajo porque tiene unas APIs que proporcionan información de equipos, información de partidos y las clasificaciones, que sería pues como la información de goles a favor, goles en contra, partidos empatados, etc. Entonces voy a compartir en la descripción del video el link a este repositorio de Git, que es donde está la API y es la que vamos a usar.
En el README de la API indica que hay que consumir unos endpoints. Si eres nuevo con APIs, cuando se habla de endpoint quiere decir que es consumir una de las peticiones de la app, ya sea utilizando un método get, un método post, put, patch, delete, etc. Entonces primero hay que consumir el método de registro, que sería este que vemos acá, al cual hay que mandar un nombre, un correo electrónico y una contraseña que nos inventemos. Esto nos va a responder un token, que es este texto largo que es acá. En el caso de que no estés familiarizado con APIs ni con autenticación, esto se le conoce como Bearer Token y utiliza un estándar que se conoce como JWT, JSON Web Tokens. Luego, una vez estemos registrados, hay que proceder con sumiendo el endpoint de login, que en el endpoint de login tenemos que mandar el email que ya registramos en el paso anterior y la contraseña que fue utilizada, y también nos va a responder un token. Este token, que se renueva cada 24 horas, es el que tenemos que utilizar de ahí en adelante para consumir el resto de los endpoints, que nos proporciona para los equipos, que sería este de Team, que es Team, que nos va a traer la información de todos los equipos, o Team por ID. Él aquí nos indica que hay que enviar el header authorization en el bearer token y un header content type application JSON, y similar con el resto de los endpoints, él aquí los proporciona. Para facilitar el consumo de la comprensión de la API, vamos a descargar una colección que nos está proporcionando, una colección para consumirse en Postman. Podemos descargarlo de dos formas. La primera sería copiar la URL del repositorio y clonarlo a través de Git, o descargar el .zip. Por simplicidad yo lo voy a descargar en zip, pues porque no me interesa en el momento consumirlo a través de Git. Simplemente lo voy a descargar y me va a quedar en descargas. Una vez descargado el archivo, tenemos acá este archivo con extensión .json, que es el archivo de la colección. Este archivo tenemos que llevarlo a Postman. Voy a mostrar cómo se descarga y se instala Postman en caso de que no lo tengas instalado. Es muy sencillo. Estamos en el sitio de descarga de Postman. Lo voy a compartir en la descripción del video, de acuerdo al sistema operativo que tengas instalado. En mi caso tengo Windows 64. Voy a descargar el archivo para Windows 64, lo guardo. Yo ya lo tenía descargado, lo voy a volver a hacer pues para el ejercicio del video. Voy a esperar que se descargue. Una vez esté descargado lo ejecuto y espero el proceso de instalación. Aquí comienza el proceso de instalación, tarda unos segundos, y ya una vez esté descargado e instalado ya se nos inicia la aplicación. Si tú ya tienes una cuenta en Postman, se te va a abrir inmediatamente. Si no, te va a abrir aquí unas opciones que es para registrarte en Postman o continuar sin registrarte. Ya una vez vas a proceder con la importación de la colección. Yo ya lo tenía importado, por eso me lo muestra aquí. Me muestra esta de fútbol. Voy a volverlo a importar para mostrarte cómo se hace. Damos clic en importar, luego en la opción Choose Files buscamos el archivo de la colección de Postman de la API del mundial, le damos clic en abrir, nos aparece esta opción, le damos clic en importar. En mi caso, como yo ya la tengo importada, me saca este mensaje que dice si quiero reemplazarla o importar como una copia. La voy a importar como una copia para no perder lo que yo ya tenía aquí con esta. Y tenemos aquí ya la colección y nos muestra organizado en carpetas los diferentes endpoints que tiene esta API. El primero que debemos utilizar es el de registro. Para el registro entonces tenemos que utilizar un nombre, un correo y una contraseña. Para efectos del video voy a hacer aquí una prueba para mostrarte cómo funciona. Aquí he escrito un nombre, una contraseña, aquí he escrito un nombre, un correo electrónico y una contraseña. Le damos clic en Send, esperamos que se ejecute la petición y nos responda con el token. Quiere decir que ya estamos registrados. Ya lo que vamos a hacer a continuación es el login. Vamos entonces para este login, vamos a dar clic en Body. Debemos utilizar entonces el email utilizado en el paso anterior, que fue este de acá. Lo voy a copiar y lo pego aquí en email, y la contraseña que utilizamos también en el paso anterior, que fue esta de acá, la copio y la pego acá y le damos clic en Send. Esperamos que se ejecute la petición. Ya se ha ejecutado y nos ha respondido con el Bearer Token. Este Bearer Token lo vamos a copiar, Control C, y nos vamos entonces ya a probar las diferentes peticiones. Voy a dar clic aquí en la colección, porque si tú ves esto de acá,
Estos son variables que se guardan en Postman. Voy a dar clic aquí en Football Copy, que es digamos que ya para acceder a las configuraciones de esta colección, y me voy para donde dice variables. Y en variables tenemos que la URL es la URL que debe consumirse en la API, y el token debemos copiar aquí en initial value lo que hemos copiado, que es la que nos ha entregado en el registro, y la misma la voy a poner aquí en current value y le damos clic en salvar. Teniendo esto listo, ya podríamos empezar a probar las APIs. La primera que va a probar va a ser la de match. Esta nos va a traer la información de todos los partidos de la fase de grupos. Le voy a dar clic en send, esperamos que se ejecute. Está ahí terminando de ejecutarse y vemos que acá ya nos está entregando en formato JSON información de los partidos. Tenemos aquí el primer partido que fue Senegal versus Holanda, away score, home score, y ya pues diferente información. Tenemos el nombre de los equipos, la bandera, el nombre que creo que es en árabe, y este local day es la fecha y hora del partido en el horario de Qatar. Hay algo con esto, que esto lo está entregando en un formato mes, día, año. Este formato de fecha es incorrecto y no nos sirve. Entonces más adelante en el video tenemos que hacer algún trabajo con esto a nivel de JavaScript en Next.js, que es para poder llevar esto a un formato de fecha correcto. Y vemos aquí pues el resto de información, nos muestra quién ha hecho los goles en los diferentes partidos. Pues es información útil que se necesita. La otra petición que hay es by match ID, que sería consumir un partido por ID. Vemos aquí en este que nos entrega la información de todos los partidos. Vemos que cada partido tiene un ID. Este es el ID 1, este es el ID 2. Es por decir, si copiamos el 1, nos vamos para el endpoint de by match ID. Aquí le mandamos un 1, le damos clic en send, esperamos que se ejecute y ya nos va a entrar específicamente la información de ese partido. Veo que es como algo incorrecto de información en esta API, porque aunque aquí están diciendo que el partido con ID 1 dicen que es Senegal-Holanda, pero acá vemos que es Qatar-Ecuador. Vemos algo incorrecto ahí, por eso este bymatch ID yo no lo utilicé en la aplicación de Angular. Solamente utiliza el de matches y el de by day. El de by day sería enviarle en el body. Mira que estos se están consumiendo por get, este se consume por post, y cuando se consume por post tenemos que enviar información en formato JSON en el body, y él está mandando un day y en este formato que es mes, día, año. Vamos a hacer pues el ejemplo. Digamos que en el momento de grabación de este video 26 de noviembre sería 11:26. Le damos clic en send y él nos debe traer acá la información de los partidos que tuvieron lugar hoy. Partido de Túnez contra Australia, partido de Polonia contra Arabia Saudí, partido de Argentina contra México, que ese partido quedó 2-0. Miremos acá que tenemos home score 2, away score, por aquí está away score 0, quienes hicieron los goles, Lionel Messi y Enzo Fernández, y ya las banderas de los países, el horario de ese partido en la zona horaria de Qatar, etc. Tenemos los otros ejemplos. Pins serían la información de todas las selecciones, las 32 selecciones. Le damos clic en send y él ya nos está entregando ya pues como estas selecciones: Irán, Inglaterra, Estados Unidos, y nos entrega el nombre en inglés, el nombre acá. Yo me imagino que esto es árabe, perdón, aquí clic donde no era. Esto aquí es árabe, la bandera, el código de esa selección ante la fija, el código del país ISO 2 y el grupo a que pertenece, grupo A, grupo B y un ID de esa selección. Listo, no. Esa es otra cosa que yo veo acá, que no está ordenado por ID. Debería estar ordenado por ID, pero no lo hace. Entonces eso es algo que también voy a hacer en Next.js, que es hacer un ordenamiento en estos arrays de estas respuestas. Este otro endpoint que se llama singleton sería consumir solamente una selección por los IDs que están entregando acá. Digamos que ID 7, supuestamente aquí es Estados Unidos, lo voy a consumir acá, le mando el 7 y bueno, me está entregando Estados Unidos, ahí está correcto. Y ya los otros endpoints son los de clasificaciones, standing. Entonces aquí le voy a dar clic en send y me está entregando ya la información de los grupos. Él le entrega la información por grupos. Miremos que aquí tenemos grupo A, grupo B, etcétera, y nos entrega por grupo, por equipo, perdón. Tenemos Qatar, cuántos partidos jugados, partidos ganados, partidos perdidos, puntos, goles a favor, goles en contra, diferencia de goles, partidos empatados, el nombre en árabe y el nombre en inglés y la bandera de la selección.
Entonces esto es útil para armar una tabla de clasificaciones. Vemos acá que tampoco está ordenado. Esto debería ordenarse por mayoría de puntos y minoría de diferencias de goles, o mayoría de diferencias de goles. Hay que ver bien pues cómo funciona ese criterio, y vemos que no se está haciendo. Entonces ya cuando estemos trabajando con Nest.js, ya con propiedades de ordenamiento a raíz de JavaScript, tenemos que hacer el ordenamiento de esto. Y tienen aquí también standing by group, que sería simplemente la clasificación por grupo. Simplemente es similar al endpoint anterior, pero se consume enviándole el ID de un grupo, en este caso alfabético A, B, C, D, etc. Y vemos acá lo mismo. Entonces ya este es el endpoint que vamos a trabajar, y pues ya vámonos para Nest.js. Para poder trabajar con Nest.js y Angular tenemos que instalar Node.js. Este es el sitio web de Node.js, nodejs.org. Entramos al apartado de descargas y seleccionamos esta opción, Recommended for most users. Le damos clic, descargamos el archivo de instalación, esperamos que se descargue y lo ejecutamos. Una vez concluida la descarga de Node.js, en mi caso se ha tardado varios minutos, procedemos con abrir el ejecutable y proceder con la instalación. Es muy sencillo, le damos clic en Next, aceptar, y le damos Next en los siguientes pasos. Y es muy sencillo. Yo ya tengo Node.js instalado, no tendría que volver a instalar. En tu caso sería simplemente Nest. Este Chocolate se puede instalar también. Seleccionarías acá, aunque eso tardaría la instalación unos minutos más, y listo. Le das Nest y finalizas. Ya tendrías Node.js instalado. Yo lo voy a cancelar porque yo ya lo tengo instalado, entonces no requiero volverlo a instalar. Nest.js es un framework basado en Node.js para backend, que utiliza TypeScript, soporta programación orientada a objetos, programación funcional, programación reactiva. Utiliza por debajo frameworks como Express y opcionalmente Fastify, pero los logra tener de forma abstracta y los logra utilizar de una forma más potente y más entendible para el desarrollador. Comparto aquí el link en la descripción, el link de la documentación. Aquí mismo en la documentación nos explican cómo es su instalación y cómo se crearía un primer proyecto. Vamos a copiar este comando. Vamos a utilizar la consola de comandos preferida. Si estás en Windows podría ser PowerShell, o ya dependerá si estás en Linux o estás en Mac. En mi caso voy a utilizar la consola de Windows PowerShell en Windows Terminal. Vamos a copiar acá y pegar el comando npmi-e para que lo instale globalmente @nestjs/CLI. Vamos a instalar el CLI de Nest.js. Es similar al CLI de Angular. Otra cosa que olvidé comentar es que Nest.js está basado en la arquitectura de Angular. Entonces, para los desarrolladores de Angular, o si ya estás empezando a aprender Angular y ya has hecho pues tus primeros front, comprender Nest.js va a ser muy fácil porque está basado en la misma arquitectura. Procedemos aquí con dar enter y él va a hacer todo el proceso de instalación de Nest.js con su CLI. Voy a pausar el video mientras se hace la instalación. Una vez instalado Nest.js, vamos entonces a proceder con la creación de nuestra primera aplicación. En mi caso, aunque tú no lo tienes que hacer así, he creado una carpeta, y dentro de esta carpeta voy a tener tanto la aplicación back con Nest.js como el front con Angular. Entonces voy a copiar esta ubicación y voy a pegarla acá en mi terminal de Windows PowerShell. Voy a escribir CD para navegar hasta esta ruta, y ya estando ahí vamos a crear nuestra primera aplicación de Nest.js. Regresamos a la documentación. La documentación nos dice que para crear una aplicación es Nest espacio new espacio el nombre que le queremos poner al proyecto. He copiado lo siguiente: Nest espacio new espacio Nest.js-api-world Cup-Qatar 2022. Tú podrías darle otro nombre. Damos clic en enter y esperamos entonces la creación del proyecto. Él aquí me está preguntando qué administrador de paquete vamos a utilizar. El más utilizado es npm, entonces vamos a seleccionarnos que selecciono npm y le damos enter y comienza la instalación. Pausar el video mientras se hace esta instalación. Una vez concluida la instalación del proyecto, vamos a proceder accediendo a la carpeta
O sea, en este momento estoy ubicado vía explorador de archivos en la carpeta que creó el proyecto. Podría acceder acá o acceder también aquí a través de la terminal. Podría hacerlo de las dos formas. Voy a hacerlo a través del explorador de archivos. Abro la carpeta que creo, el Nest CLI, y voy a abrir Visual Studio Code en esta carpeta. En mi caso estoy en Windows 11, doy clic derecho en la carpeta, doy clic en mostrar más opciones y le doy clic en abrir con Code. Hay muchas formas de hacer este paso que acabo de hacer acá. Esta fue una forma rápida de hacer. Ya lo que vamos a hacer a continuación aquí es ya con Nest.js empezar a codificar el proyecto. Lo que vamos a hacer es, en primera instancia, crear un archivo app settings, que es el que va a contener, digamos, que la información de variables de entorno o variables de configuración que necesitamos para correr el proyecto. Este archivo lo creamos en la raíz, estando ubicado aquí en la raíz del proyecto. Voy a dar clic aquí en nuevo archivo y lo vamos a llamar de esta forma, appsettings.json. Damos enter y ya tenemos este archivo JSON. Vamos a proceder con la codificación del archivo. Vamos a necesitar dos variables, una variable llamada API-URL. Esta API URL debe contener la variable que nos están indicando para consumir el proyecto, para consumir la API, es este de aquí. Lo vamos a copiar y lo pegamos en la configuración JSON. Y el siguiente que necesitamos es el token, que es este token que tenemos aquí en Postman, es este de acá. Recuerden que este token se genera cada 24 horas y lo generamos al consumir este endpoint de login. Ahorita que lo consumimos, él nos generó este valor que lo copiamos acá en las variables. Lo voy a copiar de una vez y lo voy a pegar aquí, pero esto solamente me va a funcionar por hoy. Mañana que vaya otra vez a consumir el proyecto, debo otra vez volver a generar el token y volverlo a actualizar acá. Eso es algo que se podría automatizar, pero no está contemplado en el alcance de este video. Si logramos hacer más videos sobre este tema, podríamos mirar esta automatización. Para la lectura fácil de ese archivo appsettings.json, recomiendo un paquete npm que encontré que se llama reapp.appsettings.json. Lo probé y me pareció muy fácil para leer los archivos JSON de la settings. Lo que esto nos indica es que tengamos en la raíz de nuestro proyecto un archivo appsettings.json, lo codificamos de acuerdo a las variables que requerimos y él ya se va a encargar del resto. Lo leemos como lo muestran aquí en la documentación. En este caso tienen estas variables de ahí, grmon, y para leerlo lo hacen de esta forma. Hacen la importación y lo leen de esta forma: addConfiguration.setting paréntesis.mon. Me pareció muy fácil de usar y lo estoy utilizando. Voy a copiar este comando para la instalación del paquete npm. Me voy a ir para el proyecto de Visual Studio. Voy a trabajar con la terminal de Visual Studio. Puedo trabajar con esta terminal o continuar con la terminal de Windows PowerShell. A la larga es el mismo PowerShell, sino que ya son diferentes clientes de terminal. Me parece para mayor facilidad y comodidad de trabajar directamente con la terminal del Visual Studio, porque no tengo que estar cambiando de ventanas. Pero si lo hiciera con una externa, pues sería lo mismo, simplemente es un paso más. Ya lo que voy a hacer aquí es copiar este comando npm install react appsettings-json -6 y le damos enter y se hace la instalación de este paquete npm. Voy a pausar el video mientras se hace esa instalación. Ya se ha terminado la instalación del paquete npm. Él nos muestra aquí unos UART de que ya están depreciados algunos paquetes. Y si miramos el paquete en npm, su última publicación fue hace 4 años. Ojalá el autor lo pueda actualizar porque es de gran utilidad. Vamos a proceder con la creación de la estructura del encarpetado de nuestro proyecto. Me voy a ubicar aquí en Source y en Source voy a crear una carpeta llamada APIs y otra carpeta llamada Common. Vamos a proceder con la generación de un módulo que va a estar dentro de APIs. Entonces vamos a utilizar este comando nest generate lo podría abreviar con una G, módulo APIs. Esto se va a generar dentro de la carpeta APIs. Presionamos enter y esperamos la ejecución. Ya ha terminado la ejecución de este comando y vemos que dentro de APIs tenemos este archivo apis.module.ts. Debemos cerciorarnos de que este archivo de apis.module se haya importado dentro del module principal para su correcto funcionamiento. Aparte de este APIs module, vamos a importar también otro que vamos a requerir, que es el HTTP module, que va a ser para la utilización de un HTTP client. Como lo que vamos a hacer con el JS va a ser un HTTP client para consumir vía
endpoints, vía verbos HTTP, vamos a consumir una API externa. Requerimos utilizar una librería llamada Axios. Entonces, en la documentación de NES encontramos HTTP module. Entonces, tenemos que hacer la instalación de este npm. Lo copiamos, nos vamos para Visual Studio Code y lo vamos a pegar aquí en nuestra terminal. Esperamos que se ejecute correctamente. Ya lo hemos ejecutado y lo que vamos a hacer a continuación es aquí en nuestro app.module. El app.module es el módulo principal que se va a ejecutar cuando se ejecute el proyecto. Vamos a importar aquí en la sesión de imports http module, y vamos a importarlo. Me voy a ubicar aquí en http module, voy a dar control punto y esperar que aquí me apareciera una opción para la importación. Si no, ya sería llamarlo manualmente, como lo muestra aquí en su documentación. Por aquí no muestra el import, pero lo voy a poner como debe quedar. Aquí lo he puesto. Este es el import que debemos usar para utilizar Axios y poder ya trabajar con un HTTP client en nuestro proyecto de Nest.js. Vamos a hacer un análisis de la app para ver las respuestas que nos está entregando. Vemos acá, vamos a ejecutar, vemos en todas las respuestas que vamos a encontrar esta estructura, un status que nos va a decir success y ya un atributo, otra propiedad, otra variable llamada data que va a contener pues el endpoint, que va a tener un array con la información que esperamos consumir. Entonces vamos a encontrar el mismo comportamiento. Entonces esto es un objeto que podemos tener de forma genérica. Entonces lo que voy a hacer a continuación es en Visual Studio Code, en esta carpeta common, que voy a crear una carpeta llamada DTO. Y dentro de DTO voy a crear un archivo de TypeScript llamado response. Le damos aquí nuevo archivo y ese archivo se va a llamar response.dto.ts y vamos aquí a crear una clase y lo vamos a llamar response y aquí escribimos símbolo menor, cerramos con símbolo mayor T y vamos a tener aquí status de tipo string y un data de tipo T. Aquí estamos creando un tipo genérico que es esta T, o sea, este tipo, esto va a ser lo que nos llegue aquí, que puede ser un string, un numérico o ya un objeto específico, pero con lo que estamos haciendo es configurar esta clase y con este tipo de aquí no es de sino data de forma genérica. Él va a soportar aquí cualquier tipo de objeto que le llegue. Vamos a proceder con la creación de nuestro primer controlador. Vamos a escribir el siguiente comando: nest generate controller. Ese controller va a estar ubicado dentro de APIs. Entonces escribimos APIs y lo vamos a llamar matches para los partidos. Damos enter y se va a quedar ahí. Se va a crear esta estructura. Tenemos aquí la carpeta matches, tenemos aquí matches controller. Este matches controller spec.ts es para pruebas unitarias, pero en el alcance de este video no tendremos pruebas unitarias, entonces lo podríamos eliminar. Si te gustaría ver algo de pruebas unitarias, ponlo en los comentarios y próximamente haríamos videos explicando pruebas unitarias en Nest.js. Lo siguiente que necesitamos es un archivo para los servicios. Entonces vamos a proceder ahora con la generación del archivo de servicio nest generate apis matches. Después de generate me faltó service, y para que no nos genere el archivo de pruebas unitarias vamos a utilizar este comando no-spec. Esto es similar al script test de Angular. Entonces vemos que aquí ya se nos ha creado el archivo de servicio matches.service.ts y vemos que en el apis.module en los controllers tenemos el matches controller y en los providers tenemos el matches service. Para completar la estructura vamos a crear aquí en matches una carpeta llamada DTO. Vamos a proceder con la creación de nuestros archivos de DTO para el controller matches. Requerimos para consumir el matches by date, tenemos que enviar en el post, en el body, esta propiedad date con una fecha formateada en string. Es un string que tiene que tener el mes, el día y el año. Y para la respuesta necesitamos obviamente el archivo de respuesta. Entonces vamos a proceder de la siguiente forma: nest generate, recuerden que esta generate se puede abreviar con una G, class. Vamos a escribir lo siguiente: apis, que es la ruta donde tiene que quedar ese archivo de clase, nest generate class apis matches DTO, y este DTO lo vamos a llamar de la siguiente forma: match y en mayúsculas request date.dto. y para que no se nos creen los archivos de pruebas unitarias, que son los archivos .spec, escribimos --no-spec y presiono enter.
Tengo un problema con mi instalación de NES y es que cuando creo un archivo de clase, él me crea el archivo, pero me lo crea dentro de una carpeta con el mismo nombre y ese funcionamiento no es normal. Es un problema que tengo que solucionar en mi instalación de NES. En el caso de que tú tengas esto, pues yo lo que estoy haciendo es esto que es arrastrar aquí el archivo de TO. Me saca este mensaje, le digo mover y ya elimino esta carpeta. Espero que tú no tengas este problema y queden todos los archivos de TO dentro de la carpeta de TO. Voy a crear el siguiente DTO que se va a llamar matchresponse.dto y le doy enter y espero la creación. Y los dos DTO que voy a necesitar para consumir este servicio, que es matchresponse y matchrequestData. Lo que voy a hacer a continuación es terminar de crear la estructura de carpetas para los otros dos endpoints que requieren consumirse, que sería para teams y standing. Entonces yo lo que voy a hacer es ya la ejecución de los comandos para esos controladores que faltan. Entonces aquí voy a reutilizar los comandos usados anteriormente. Voy a usar el comando inicialmente utilizado para los controladores, que sería este de acá, el que utilicé para matches. Lo voy a reutilizar para, escribo teams y voy a escribir aquí no-spec. Tenemos aquí el controller en Teams. Vemos que ya se ha creado aquí la carpeta Teams. Vamos a hacer lo mismo con service. Ya tenemos entonces aquí en Teams, tenemos el archivo de controller y el archivo de service. Voy a crear aquí la carpeta DTO y para los DTOs de Teams solamente vamos a necesitar un archivo, que será el archivo con la respuesta de los equipos, que es este de acá. Si lo ejecutamos, vemos lo que nos llega en la respuesta de los equipos. Entonces, reutilizar los comandos. Yo recupero comandos que ya utilicé anteriormente con las flechas hacia arriba y hacia abajo, las flechas del cursor del teclado. Y aquí vamos a reemplazar aquí matches por teams y este se llama teamResponse.dto y el comando --no-spec para que no cree el archivo de pruebas unitarias. Le doy enter y espero la ejecución. Ya tengo entonces aquí la estructura de Teams con la carpeta de DTO, el DTO que voy a utilizar y el archivo para el controlador y el archivo para servicio. Voy a hacer lo mismo con Standing. Reutilizo aquí los comandos que he usado para Teams. En este caso se va a llamar standings y con el no spec ya se nos ha creado la carpeta standings con el respectivo archivo de controller. Voy a reutilizar el comando y en lugar de controller voy a escribir service. Doy enter y espero la ejecución de este comando. Ya tenemos aquí el archivo de service. Voy a proceder con la carpeta para el DTO. Voy a reutilizar los comandos que haya utilizado para las clases. En este caso este se va a llamar standing-response. Entonces aquí escribimos standing. Aunque aquí yo escribo en minúsculas y mayúsculas, TypeScript lo maneja separado con guiones. Entonces mire que aunque yo aquí voy a hacerlo de esta forma, standing, aquí cometí un error porque aquí escribí standing reutilizando el comando y debió haber sido standing sin standing. Entonces él me creó aquí este archivo acá solo. Puedo hacer algo para solucionarlo rápidamente. Este archivo es el que necesito, lo arrastro para esta carpeta de mover y este standing de acá lo puedo eliminar. Pero observa entonces que tenemos aquí standing-response, aunque aquí lo pusimos en mayúsculas. Ya tenemos entonces a este punto la estructura que se requiere para nuestro proyecto. Que no se elimina este correctamente. Ya tenemos entonces matches con los dos DTO que necesitamos, el matches controller, el matches service, lo mismo con standings con su respectivo carpeta de TO, el archivo de TO, controller service y lo mismo con Teams. Vamos entonces ya a proceder ya con la codificación de los servicios y luego los controladores. Vamos a proceder entonces con el primer servicio, que sería el de matches. Vamos a proceder aquí con la codificación del matches.service. Vamos a proceder ingresando acá y voy a utilizar un logger para cerciorarme cuando esté ejecutando. Voy a ver aquí en la consola que ha entrado a este servicio. Entonces aquí voy a importar el logger de NES Common. Luego vamos a proceder con la generación de un constructor. Entonces vamos a escribir constructor y abrimos paréntesis private http service. Y ese HTTP service va a ser del tipo HTTP service
que es de Axios. Cuando lo terminemos de escribir aquí, voy a importar Axios. Mire que él ya lo está reconociendo. HTTP service tenés JS Axios. Y ha hecho aquí la respectiva importación. Terminamos acá y ya vamos a proceder escribiendo aquí base URL. Este base URL lo vamos a estar leyendo de el archivo AppSettings que tenemos acá. Entonces vamos a escribir base URL igual a, vamos a escribir app configuration punto setting y entre paréntesis punto API URL. Esto de acuerdo a la documentación del paquete npm de react-accessings.json. Tenemos que hacer la importación de app configuration. Voy a copiar esta y voy a pegarla aquí. El siguiente que vamos a utilizar es el token. Token igual, de hecho vamos a duplicar esta línea y la vamos a reemplazar aquí. Este sería token y aquí tendríamos token. Vamos a proceder con la configuración de los archivos de TU. Primero que vamos a configurar va a ser más request date. En ese caso solamente necesitamos un day de tipo string y lo vamos a hacer acá. Tenemos day de tipo string. Salvamos y vamos a proceder con el segundo, max response de TO. Este sí es mucho más extenso, es la respuesta de los partidos. Lo que podemos hacer es copiar todo el objeto, control A, control C, y vamos a utilizar este sitio web que es pictype.io. Lo vamos a pegar aquí y lo vamos a ajustar aquí en el nombre. Este sería max response. Listo, hay algo con este max response. El primero que estamos copiando corresponde al status string y el data sería el que está configurando acá como dato, pero no necesitamos esta primera parte ya que este lo estamos utilizando en un genérico. Entonces yo lo que voy a hacer es aquí nada más copiar desde el data, o también podría hacerlo más simple, que sería copiar todo esto. Aquí nos cercioramos que es del tipo TypeScript. Lo que voy a hacer es copiar, no voy a copiar esa primera parte, solamente hasta aquí lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Este de acá sería max response de TO. Vemos los tipos de datos que hemos puesto en estos atributos. Tenemos que la gran mayoría es string, algunos numéricos, y tendremos algunos enumerables. Por ejemplo, en el caso de finishes tenemos entonces que finish tiene contemplados dos tipos, false y time elapsed, que sería pues como el tiempo actual del partido. Nos están sugiriendo finish y not started, y en type nos están sugiriendo usar grow, que sería pues como la fase de grupos, pero ya serían las siguientes fases, pero no los conocemos porque no lo está proporcionando la data. Entonces yo le quitaría este y lo dejaría como string. Y en el caso de time elapsed tenemos en la documentación de la API lo siguiente. Ellos nos están diciendo que aparte de not started y finish también contemplan H1, HF y H2 para describir lo que sería primer tiempo, medio tiempo y el segundo tiempo. Entonces lo podríamos hacer de esta forma. Tenemos H1, que sería H1 en minúsculas, es igual, y H2 es igual a H2 en minúsculas, y por último HT igual a HT en minúsculas. De esta forma ya tenemos correctamente configurado este TO. Ya vamos a proceder entonces con la codificación del service. Vamos a proceder con la configuración de nuestro primer método, teniendo ya configurado el logger para validar de que estamos entrando al servicio. En el constructor tenemos el HTTP service, que es de HTTP service de Axios. Estamos leyendo las dos variables que están en el AppSettings y vamos a configurar nuestro primer método. Va a ser getMessages, no recibe parámetros y va a retornar un objeto de tipo observable de Axios response, e internamente nos va a retornar un response, y ese response va a ser internamente, aquí le estamos pasando el dato que va a consumir el genérico,
que va a ser match response DTO. Me falta aquí importar el response. Vamos a agregar aquí en los import response y será de common o response. Estamos llamando el import de response, que es de este origen, y vamos a necesitar también llamar access response, y también vamos a necesitar llamar todos los DTOs. Ya aquí estamos llamando el response DTO y nos faltaría el request. Podemos duplicar esta línea y la podemos escribir acá, request, y sería pues de DTO. Y aquí nos está sacando un error, y es porque aquí no lo he copiado correctamente, es más request de DTO. Me parece aquí digamos con este color un poco más opaco porque todavía no se está usando. Vamos a seguir configurando el servicio. Vamos a configurar aquí internamente, vamos a cerrar aquí y vamos a dar aquí un try catch, y en este try catch vamos a crear una constante que se va a hacer URL, que va a ser igual a this.base URL más /match. En esta parte estoy haciendo lo que hacemos aquí en Postman, que es llamando la variable que tiene la URL de la app y le estamos agregando /match para consumir este input, y tenemos que configurar unos header requests. Si miramos aquí en Postman, en el apartado de headers, aunque no lo vemos, está oculto, va a haber un header que se está mandando, que es el authorization. Hay otros que Postman manda por defecto, pero el que es fundamental aquí es authorization header token, y lo vamos a configurar acá. Vamos a escribir aquí const header request igual a authorization header espacio más this.token. Lo siguiente que vamos a hacer aquí es un return que va a ser de esta forma: return this http service. Ya hacemos el llamado del http service para consumir el endpoint. Cuando damos punto vemos las diferentes opciones que nos proporciona el http service. En este caso vamos a usar un get, y entre paréntesis vamos a mandarle lo que nos está pidiendo. Tenemos que mandarle la URL, el conf sería los headers, en este caso el header que contiene el token bidder, y si tuviésemos que mandar algún parámetro, alguna data adicional, en este caso no lo está pidiendo. Entonces aquí escribimos API URL, abrimos aquí una llave, y dentro de esa llave vamos a configurar los headers, los puntos header request, es la constante que estamos mandando acá, y ya luego aquí nos falta escribir headers en plural, y vamos a hacer aquí un py, luego vamos a hacer un map de response, y vamos a hacer una función flecha, una arrow function, y aquí lo que vamos a hacer es retornar response.data. Y en caso de un error, bueno, para ver aquí también lo que está haciendo, podríamos también ponerlo en primera en la consola, console.log response.data, y en caso de error vamos a hacer lo siguiente: this logger.error para ver el error en la consola, error, y vamos a crear una constante llamada data, const data igual a error.response, y ese data es el que vamos a retornar, return data. Este error que estamos teniendo aquí es porque me hace falta aquí en rxjs importar map. Listo, ya no tenemos aquí ningún error. Ya podríamos empezar configurando los controladores para empezar a testear el servicio. Vamos a hacer aquí la primera codificación del controlador. Dentro de la llave del control matches vamos a ingresar, vamos a crear un logger private read only logger igual a new logger, y vamos a escribir matches. Podría ser matches controller para saber que estamos en el controlador, y vamos a crear un constructor, y en ese constructor vamos a invocar el servicio private matches service, los puntos del tipo matches service, y aquí abrimos y cerramos llave. Luego vamos a proceder con la configuración del primer método del controlador. El primer ejemplo va a ser un get, y este get lo vamos a llamar getMatches. Luego abajo del decorador, Node.js es muy rico al utilizar decoradores, los utilizo ampliamente. Vamos a hacer aquí getMatches, y vamos a escribir aquí res. Este res es necesario importarlo aquí en NestCommon. Vamos a ver si has de llamarlo automáticamente, que lo está haciendo, @res paréntesis, y vamos a escribir aquí res. Abrimos y cerramos llave, y aquí vamos a poner this.logger. Este logger es para cerciorarnos de que estamos ejecutando este endpoint, this.logger warn, y voy a escribir aquí que estoy en getMatches punto y coma. Vamos a escribir aquí this.matchservice getMatches, no se le mandan parámetros. Vamos a escribir .subscribe paréntesis llave, y vamos a escribir next puntos response función flecha o arrow function res.status http status.ok, y .json. Vamos a serializar en JSON la respuesta response punto y coma, y en caso de un error tendríamos función flecha res.status http status.barRequest, y serializaríamos el error que nos está retornando.
que sería aquí .json internamente con una llave split operator de .response. Si testeamos en este punto, ya nos debería funcionar correctamente con este ejemplo. Estoy teniendo un error aquí en la compilación y es porque en el apis.module me hace falta llamar la importación del http module de Axios. Entonces aquí lo que voy a escribir es lo siguiente: imports, dos puntos, abro corchete, vamos a llamar http module de Axios y también requerimos llamar el apis module. Salvamos y aquí ya se está ejecutando correctamente. Como vamos a probar este endpoint, nos vamos a ir para Postman y vamos a crear aquí una nueva petición. Nest.js, cuando se ejecuta, por defecto corre en el puerto 3000. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Si nos vamos para el archivo main.ts, vemos que aquí está corriendo en puerto 3000. Si quisiese cambiar el puerto, tendría que ajustarlo acá. Por el momento eso no lo vamos a hacer. Nos vamos a ir entonces para Postman. Voy a escribir aquí una nueva petición, va a ser un get http://localhost puerto 3000/mages. Ahí espero que me funcione. Vamos a dar clic en send. Manuel aquí nos está sacando un error, dice que no lo encuentra. Vamos a ver qué está pasando. Tiene que ser mages/getMages, y así es como lo estoy llamando en el controller, mages/getMages, y damos clic en send. Está ejecutando y vemos que ya se ha ejecutado correctamente. Nos está retornando un status success con la pasa con esta data, y puede que no esté ordenada. De hecho no está ordenada, debería ordenarse por orden cronológico, el orden cronológico de los partidos, el local day. Pero ¿qué pasa con este local day? Que no está con un formato de fecha correcto y podríamos tener problemas en JavaScript para leer esta fecha. Está en un formato mes, día, año y puede ser mal leído desde JavaScript. Entonces lo que tenemos que hacer es una función de transformación con Nest.js para darle un formato correcto a este local day. Vamos a hacer a continuación. Vamos a crear aquí una función, private set local day, que va a recibir como parámetro un string, date.string, y nos va a retornar una fecha. Este error aquí es porque él todavía no está retornando nada. Vamos a escribir lo siguiente: let string datetime, que esto va a ser para leer esta fecha, y vamos a hacer una separación. ¿En qué va a consistir esa separación? Necesitamos separar la parte de fecha con la parte de la hora, porque necesitamos hacer aquí el día y el mes para ya manejarlos en un formato más adecuado. Entonces vamos a escribir aquí string date, vamos a hacer una función split, y en paréntesis el objeto con el que se va a separar sería espacio, que es este espacio que se da entre la fecha y la hora. Lo siguiente a continuación va a ser una variable para recibir la fecha, string date va a ser igual a string datetime, y cuando separamos un string con split, lo que hace es llevarlo a un arreglo. Necesitaremos el day, leerlo de la posición 0, y este a su vez también lo vamos a separar con split sería con el slash, y vamos a hacer lo mismo con time. Voy a aplicar esta línea y aquí lo voy a cambiar, va a ser string time, string datetime en la posición 1, y el separador aquí son los dos puntos. Ahora vamos a escribir las siguientes variables: let month, este sería en string date, posición 0, let year, va a ser string date en la posición 1, let, aquí cometí un error, el month, este sería el day, el year es en la posición 2, tendríamos year, y la hora la vamos a leer del string time. Tenemos hora, o en inglés va a ser de string time en la posición 0, y el minuto en la posición 2. Get minute igual a string time en la posición 1. Vamos a escribir que la variable llamada string date form. O sea, vamos a concatenar estos valores para obtener una fecha y hora, pero lo estamos manejando como string. Tendremos year, vamos a simular una fecha de base de datos, month, otro guión, date, y en este caso sería un espacio, el separador entre la fecha y la hora. Tendríamos más hour, más dos puntos, más minute. Por último nos falta configurar el local date. Necesitamos esta fecha y hora, que aquí está como un string, también manejarla como un date para hacer diferentes operaciones, como lo que podría ser el ordenamiento por esa fecha y hora. Vamos a escribir aquí let local date, va a ser igual a new date, y le vamos a pasar aquí el string date format. Cerramos paréntesis y punto y coma, y vamos a retornar esa variable, retorno local date, punto y coma, y ya tenemos lista esta función. Vamos a crear otra función que va a ser para el ordenamiento. La vamos a llamar private order match, y este sí va a recibir un parámetro, va a ser match
response del tipo match response de Theo. Es como venimos trabajando. Dos puntos match response de Theo. O sea, va a retornar o sea, recibe max response de Theo como arreglo y también lo va a retornar como un arreglo del mismo tipo, solamente con ciertas modificaciones en la data, como puede ser un ordenamiento o agregando nuevas propiedades. Tenemos entonces aquí cons modified. Vamos a crear modified match response para un ordenamiento igual a el match response que recibimos en el parámetro punto map. Y en este map tenemos lo siguiente: un element, función flecha, abrimos paréntesis y luego abrimos llave. Tenemos un split operator. Si no sabes qué es un split operator, en la descripción del video pondré documentación sobre el tema. Element, coma, y vamos a tener aquí local date. Bueno, aquí nos hace falta hacer un ajuste en el DTO de response. Aquí tenemos local date de tipo string y necesitamos esta variable local date y le agrego otro date como para saber que es una fecha. Esto va a ser del tipo date. Tenemos aquí entonces local date va a ser igual a this.set local date y donde le pasamos un string que sería element.localDate. Aquí tenía un igual, no es un igual sino dos puntos. Luego, después de hacer esto, paréntesis, lo puedo traer por acá, pongo un punto y coma y ya con esta, o sea, lo primero que hicimos acá fue, digamos que hacer un map. Es un map es una propiedad de JavaScript con lo que podemos hacer una iteración sobre objetos de una red, similar a lo que hacemos con un for o un for each, pero es mucho mejor con un map, ya que tiene mucho mejor rendimiento que un for y un for each. Vamos a dar una constante llamada match array order ascendente. Vamos a poner modify max response.sort. En el sort tenemos que usar la siguiente función flecha. Abrimos paréntesis y tenemos que poner, digamos que un elemento 1 y un elemento 2 con el que se van a comparar. Podríamos tener OBJ o OBJB, o se lo puedo llamar de otras formas. Podría ser ítem A, ítem B, etc. Lo voy a llamar como OBJ y OBJB. Función flecha y vamos a tener lo siguiente: obja.localDate.getTime menos objb, prácticamente lo mismo, localDate.getTime. O sea, estamos ordenando de forma ascendente y se hace esta resta entre los valores que se están detectando acá. Tengo aquí unos errores, este punto y coma aquí me sobra, aquí sí le puedo dar un punto y coma y me falta es retornar modify max response. Salvamos. Y aquí nos falta hacer unos ajustes en la lectura del response. Aquí estamos leyendo response y vamos a hacer lo siguiente: response.data.data. ¿Por qué data.data? Porque si vemos aquí la respuesta en Postman tenemos data y a su vez el punto data sería el objeto más interno. Tenemos response.data.data es igual a this.orderMatch, pasando como parámetro el mismo response.data.data. Punto y coma, salvamos. Y podríamos probar nuevamente este endpoint. Con lo que voy a hacer acá, espero ordenar en forma cronológica. Dar clic en Send y vemos que nos ha ordenado de forma cronológica, desde la fecha más antigua a la más reciente. Antes no estaba así ordenado, entonces de esta forma se logra ordenar un string. Vamos a continuar desarrollando el método para obtener los países por día. Voy a hacer un método muy similar a este. Podríamos copiarlo y lo vamos a ajustar. Voy a copiar y voy a pegar acá abajo. Este se va a llamar getMatches by day. Y al contrario de este, que no recibe ningún parámetro, este sí va a recibir un parámetro, que va a recibir como parámetro un tipo date. Entonces lo voy a llamar dayParam de tipo date. El objeto que retorna continúa siendo igual, observable, del tipo actionResponse de match response de Theo. La PURL es la misma, el here request es el mismo con el authorization y su respective token. Y aquí tenemos que hacer unos ajustes en lo que va a retornar. Tenemos que hacer aquí una conversión en el response. Bueno, y también en lo que vamos a enviar con la fecha, porque aunque aquí lo estamos mandando como un parámetro para consumirlo, tenemos que mandarlo como un objeto en el body y va a ser un objeto tipo string. Entonces debemos aquí hacer lo siguiente: aquí un punto y coma y vamos a tener aquí let date number, que va a ser igual a new date, y aquí vamos a recibir el dayParam. Vamos a tener aquí otra variable llamada dayString de tipo string y va a ser de esta forma: dayString igual a, abrimos paréntesis, date2convert.getMon
y le sumamos 1. Lo que estoy haciendo aquí es obtener el mes de esta fecha, y en JavaScript se leen los meses de una fecha como un arreglo con base 0. Entonces el mes 1, perdón, el mes 11 lo estaría tomando como mes 10, entonces por eso le sumo 1 para tomarlo como mes 11. O sea, aquí lo que voy a hacer es una fecha en formato año, guión mes, guión día y la hora. Entonces, perdón, va a ser con slash. Tenemos mes. O sea, lo que voy a hacer aquí con este dayString es esta fecha que tenemos aquí. Es mes, slash día, slash año. Entonces, por eso lo hago de esta forma. Slash más date to convert. .getDay nos va a retornar el día de la fecha, más slash más date to convert get full year. Este nos va a retornar el año de esa fecha, y de esta forma ya estaríamos obteniendo un string que su contenido va a ser la fecha transformada a este formato. Y lo siguiente va a ser crear un objeto del tipo match request date. Entonces let match date igual a match request date de to, que va a ser igual, abrimos llave y tendríamos day, dos puntos, day string. Y me falta hacer esta importación. Perdón, aquí tengo un error, esto es dos puntos porque estoy creando una variable y la estoy asignando a un tipo, y luego lo que hago es ya hacer una asignación. Debo hacerlo aquí con dos puntos, aquí con igual, y ya lo siguiente es ya consumir este método que tengo acá, y este método se consume por post. Entonces aquí debo cambiar este consumo de acá, que no es por get sino por post, y en el post miremos lo que hay que mandar en el post. En el post hay que mandar una URL, un data, el data sería el cuerpo que va en el body, y una configuración que pueden ser los headers. Entonces debo aquí hacer un ajuste, aquí estoy mandando la URL, y después de la coma voy a mandar esta variable matchDay que va a contener ese objeto matchDay, coma, y ya esto sigue igual, que son los headers que van a contener el header token y ya le hacemos aquí un punto .py, y en el punto .py ya hacemos una transformación de la respuesta que obtenemos. Es en el response, aquí hacemos esta transformación, response data.data igual a this order match response data.data. Esto es para ordenar las fechas de los partidos. Este console es opcional, es para mirar en consola lo que nos está respondiendo, y listo, ya tenemos aquí. Ok, este método ya es hacer el controlador también es bastante similar a este de getMatches. Lo voy a copiar y sería ya reemplazar lo que se tenga que reemplazar. Este se va a llamar aquí getMatches by date. Aquí ponemos slash, dos puntos, matchDay. Este matchDay es el parámetro que él recibe como parámetro una fecha. Luego aquí tenemos que poner lo siguiente: antes de este la respuesta, tenemos que poner un atributo tipo paran, importar paran de NestJS common, y entre paréntesis ponemos matchDay, y aquí escribimos el nombre de la propiedad de la variable que va a llegar en el parámetro. Se va a llamar dayParan, que va a ser del tipo day. Aquí con coma. Este método se llama getMatches by day. Aquí cambio el logger, es este mismo que tengo aquí, lo copio y lo pego acá, y aquí ya debemos ajustar acá. Sería this matches service matches by day, y le voy a mandar en el parámetro el dayParan. Y esto aquí sigue igual, el next response status http status ok .json response, y tendríamos aquí el error con la respuesta. Salvamos y ya se podría entonces probar este método. Estamos en Postman y voy a probar este método donde tenemos localhost 3000 matches slash get matches by day, y estoy pasando como parámetro una fecha. Debo pasarlo en formato daytime, o sea fecha y parte horario. Entonces pongo año guión mes guión día espacio y las horas, le pongo las 0 horas, y ya vamos a consumirlo. Damos clic en send. Un pequeño error. Este error que se me está presentando aquí se debe a que la API en este momento está respondiendo un error. Ya es un problema de esta API gratuita, que hay un momento en que muchas personas la están consumiendo a nivel mundial y el servidor donde está alojada no responde tantas peticiones. Entonces lo que hace es responder de esta forma, y por eso genera aquí este error, too many requests. Pide intentar luego. Voy a volver aquí a intentar consumir a ver si nos funciona. Aquí ya está funcionando. Entonces lo que voy a hacer aquí en Nest es, como tengo aquí este error, es cancelar la ejecución de Nest y volverla a lanzar. Start --- squash. Me he vuelto aquí a lanzar la ejecución de Nest y voy a volver a probar el endpoint. Entonces lo mandamos aquí una fecha, voy a cambiar aquí la fecha, voy a mandarle la fecha de este momento 27, y continúa con el error. Voy a ver si es que sigue fallando esta API y va a tocar probarla en otro momento. Mientras tanto seguimos codificando. Aquí sigue funcionando
respondiendo correctamente. Voy a ver qué es lo que pasa. Acabo de percatarme de un error que tengo aquí, y es que como lo que hice fue copiar y pegar este método acá y reemplazar varios valores, me falta reemplazar aquí la URL que estoy consumiendo. Esta URL que es por fechas es la URL de la API /by date. Entonces tengo que reemplazarlo aquí, by date. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, cuando a veces copiamos y pegamos y se nos queda algo por ajustar. Entonces voy a volver aquí, voy a salvar y voy a volver a ejecutar. Aquí les ejecuto directamente la conexión de Postman para cerciorarme de que esté respondiendo correctamente la API, y ya voy a ejecutar acá. Voy a dar clic en Send y ya está respondiendo correctamente. Entonces él aquí me está retornando los partidos de hoy, 27 de noviembre, y ordenados por el primer partido hasta el último. Entonces tenemos que el primer partido fue Japón-Costa Rica, donde ganó el equipo visitante Costa Rica, o sea, ganó 1-0. Tenemos el segundo partido, bueno, y por acá tenemos un indicador que indica si está finalizado o no. Es true, este partido ya terminó en este momento. El segundo indicador, el segundo partido sería Bélgica-Marruecos, que en este momento aún no ha terminado. Y aquí en Time Elapsed dice que están en el primer tiempo y va 0-0 hasta el momento. El siguiente partido todavía no ha comenzado, que es Croacia-Canadá, que es a las 19 horas de Qatar. Y el último partido sería España-Alemania a las 22 horas de Qatar. Aquí ya está respondiendo correctamente este endpoint. Vamos a continuar con el resto de los controladores. Ya quedamos listos entonces con el de Matches. Vamos a continuar con el de Standings y por último con el de Teams. En el caso de los Standings tenemos dos métodos. Un método que nos va a retornar todos los standings o clasificaciones, y otro método que los va a retornar por la letra del grupo. Y con ambos tenemos dos particularidades, y es que no los está entregando de forma ordenada, de acuerdo al puntaje, de acuerdo a la diferencia de goles. Entonces, si fuésemos a hacerlo con el primer método, que es standings, tenemos entonces que entrar aquí a este array de teams y hacer el ordenamiento. Tendríamos que entrar aquí, entrar a este, hacer el ordenamiento acá, luego iterar y entrar luego a este, y así sucesivamente. Se hace un poco complejo esta ordenación, pero si entramos a Standing by Group sería un poco más sencillo, porque solamente tendríamos un array. Entonces en este momento, en el alcance del video, lo vamos a hacer solamente con Standing by Group. Con este vamos a hacer el ordenamiento por puntaje y por diferencia de goles. Si lo vemos necesario, en un segundo video donde vamos a trabajar el Angular, hacemos un pequeño apartado donde hacemos el ordenamiento de este método. Por el momento solamente vamos a trabajar con Standing by Group. Vamos allá. Lo primero que necesitamos acá es obtener el DTO de Standing. Vamos a Postman de nuevo. Aquí en Standing by Group hacemos una consulta. Nuevamente el grupo A. Esperamos la respuesta y vamos a copiar todo este objeto y nos vamos otra vez para el sitio web type.io. Vamos a borrar aquí y vamos a pegar acá. Y este se va a llamar Standing Response. Standing Response. Pero entonces en este caso voy a eliminar la primera interfaz, ya que esto lo estamos haciendo con el genérico, y solamente necesitaríamos este de acá que en esta página llaman datum y el team. Voy a copiar estos dos y los voy a pegar aquí en Visual Studio Code. Pego acá, aquí no serían interfaces sino clases, y aquí también por class, aquí sería este mismo acá, Standing Response DTO. Lo voy a reemplazar aquí, borro este de acá arriba, y este team lo voy a reemplazar por Standing Team. Y todos los objetos todas las propiedades del objeto son de tipo string, así lo podemos dejar. Vamos y ya vamos a trabajar con el servicio. Vamos a configurar este servicio muy similar al de Matches. Vamos a traernos de aquí de Matches algunas importaciones. Necesitamos el HTTP Service de Axios, el inyectable Logger, necesitamos la configuración de React App JSON, Mac DRXJS, y también necesitaríamos Response y Axios Response. Podríamos copiar todas estas importaciones, los pegamos aquí en el service. El inyectable ya lo traía por defecto y vamos a borrar lo que no necesitamos, que serían estos DTOs. Aquí vamos a trabajar con el DTO Standing y vamos a continuar. Lo primero que vamos a hacer aquí es configurar un logger, create only logger igual a new logger. Esto va a ser para ver en console dónde estamos ingresando. Entonces aquí nos aseguramos que estamos ingresando a Standing Service. Vamos a crear aquí el constructor. En el constructor vamos a escribir private y vamos a llamar el HTTP Service. Este sería el HTTP Service de Next Axios. Abrimos y cerramos llave y continuamos. Vamos a reutilizar de Matches Service la base URL y el token. Copiamos y pegamos acá.
Luego nos vamos a configurar el método para traernos los standings by group. Escribimos get standings by group, donde tenemos que recibir como parámetro el grupo, y el grupo sería un string row de tipo string, y esto nos va a retornar un observable de tipo Axios response y sería del tipo standing spawn de TO. Aquí ya he hecho la importación, cerramos aquí y abrimos ya. Vamos a hacer un try catch, y dentro de este try catch vamos a escribir cons. Aquí vamos a reutilizar un poco lo que hicimos aquí, que es una constante con el API URL y el here request, similar a como hicimos aquí, donde recibimos un par. Voy a copiar acá, pero tener cuidado allá de ajustar más que todo la URL. API URL sería base URL. Aquí tendríamos esta parte que sería standings slash y el parámetro que sería el grupo. Entonces tenemos aquí standings slash más el group row. El here request es igual, eso no cambia, y ya vamos a hacer aquí el return this.http service.get, y en este get vamos a mandar la API URL, y vamos a abrir llave para ingresar los headers. Headers sería here request, que es el here request que tenemos aquí. Luego vamos a escribir .py, hacemos un map, unos paréntesis, o dar un salto de línea para continuar abajo. Aquí vamos a poner un response, que va a ser una raw function, una función flecha. Abrimos llave, continuamos abajo. Tendremos response, aquí donde vamos a retornar el response. Aquí nos va a faltar hacer el ordenamiento. Return response.data. Aquí ya tendríamos listo el método, pero lo va a retornar como lo está retornando acá, sin ningún ordenamiento, y necesitamos que esté ordenado tanto por puntos como por diferencias de gol. Entonces en este punto podríamos decir que ya está listo, pero vamos a continuar enseguida con la codificación del ordenamiento. Vamos aquí a capturar el error, vamos a poner aquí this.logger.error, y aquí ingresaríamos el error cons data igual a error.response, y retornaríamos el data con la información del error. Ya vamos a proceder con la configuración del método de ordenamiento, que lo vamos a llamar private order standing. Tendremos standing response, donde tendremos acá un tipo de standing response de TO, y esto nos va a retornar también un standing response de TO. Abrimos ya, tenemos una constante, vamos a hacer un ordenamiento. Este se va a llamar standing in order. Esto es una, o sea, en esta variable la puedo llamar aquí de cualquier forma. Es la variable con la que va a hacer la iteración de ordenamiento, donde esto va a ser standing response en la posición 0, porque él recibe un objeto y recibe un array, y lo vamos a tomar de la posición 0, no tendría más posiciones. .teams.sort. Entonces, para hacer un ordenamiento tenemos que pasar dos parámetros en una raw function, que sería, digamos que podríamos escribir item A, o podría ser OJ. En este caso, como hacemos con los equipos, sería team A y team B, función flecha, y tendríamos como vamos a iterar con los puntos, que sería este acá, puntos, y la diferencia de gol, y vemos que ellos acá lo están entregando en un string. Tenemos que hacer aquí internamente un parseo de string a entero numérico, y eso lo hacemos de la siguiente forma. Ya vas a ver, vamos a escribir aquí teamb.pts menos team.a.pts. Esto aquí tenemos que ponerle, como sabemos que va a ser un tipo numérico, le voy a poner aquí un signo más. Este signo más va a ser ahí el casteo, y luego aquí pongo dos signos pi, que es como un OR, y luego aquí vamos a hacer el ordenamiento por los puntos del teamb.ed, que sería la diferencia de gol, menos los signos más teama.ed. Cerramos paréntesis. Aquí tengo un pequeño error, está de nuevo aquí, que sería el final. Tenemos aquí entonces que standing response en la posición 0, y si vamos a iterar con el objeto que nos está llegando acá, .teams va a ser igual a standing in order, va a ser igual a esta constante que ya está ordenada, punto y coma, y aquí vamos a retornar este standing response, punto y coma, y esto aquí nos sobra este paréntesis. Por esta ya que he metido aquí en el error, se me generó una llave más, simplemente borro esto. Aquí ya lo tenemos listo. Voy a inventar un poquito aquí esta llave, y esta llave se me genera una llave más por error, pero ya lo tenemos aquí listo. Y ya lo siguiente que voy a hacer es en el response, es lo siguiente: response.data va a ser igual a this.order standing, y le paso response
data.data. Aquí hay dos niveles de data.data. Esto se debe a que lo primero que estoy pasando es el response que nos va a llegar, que va a ser, digamos, que este primer nivel. El segundo nivel sería este data, y por último ya el siguiente data sería aquí el teams. O sea, tenemos que pasar un objeto de tipo standing response de TO. Entonces el standing response de TO es este objeto de ID, group y teams, y eso es lo que estamos observando acá. Tendremos el response, que es este primer nivel donde está el status del data. Este es el primer data, y el segundo data sería este nivel con el teams. Eso es lo que estamos pasando ahí, y ya en este punto nos debería funcionar correctamente. Nos falta configurar el controller. El controller lo vamos a hacer también muy similar a como hicimos en Matches. Vamos a copiarnos algunas importaciones, especialmente las de NES Common. Les vamos a pegar aquí, ya trae el controller por defecto, agregamos las otras y vamos a empezar. Vamos a crear aquí dentro de la llave un create logger. Esto es para cerciorarnos de que estamos entrando al controlador. Esto lo veríamos aquí en la consola cuando se está ejecutando logger, y vamos a indicar aquí que estamos en standings. Eso es simplemente informativo, no es obligatorio hacer este log, pero nos sirve para guiarnos en qué parte pues del controlador o en qué servicio estamos iterando, especialmente cuando puede haber algún error y necesitamos hacer validaciones. Eso es útil. Vamos aquí al constructor, escribimos private standing, vamos a llamar aquí standing service de tipo standing service. Aquí lo buscamos acá y lo escribimos, y él automáticamente hace la importación. Abrimos y cerramos llave, y vamos entonces a escribir ese método. Ya va a ser de tipo get. Hacemos el decorador de get, y este se va a llamar get standings, y va a recibir como parámetro este es get standings by group. Podríamos llamarlo de esta misma forma para saber que estamos con ese get standings by grow, y aquí le vamos a pasar como parámetro el grow. Ya continuamos acá, lo vamos a llamar así, get standings by grow, y aquí le pasamos un parámetro que va a ser grow. Aquí escribimos grow de tipo string y declaramos el res para el response res. Listo, y abrimos llave, abrimos y cerramos llave, y empezamos aquí va a poner un logger, this.logger, para cerciorarme de que estoy ya dentro de este método para el endpoint en el controlador get standings, este mismo acá, get standings by group, y aquí podría concatenarle también el grupo para cerciorarme de qué grupo le está llegando. Entonces sería este grupo de acá, y ya vamos a llamar el servicio this.standingService.get standings by group, donde pasamos como parámetro el grupo grow, y nos escribimos .subscribe, abrimos paréntesis, abrimos y cerramos llave, damos un salto de línea y vamos a escribir next, dos puntos, response, función flecha, res.status, y entre paréntesis http status.ok, y vamos aquí a pasar a un JSON la respuesta, response, y tendremos aquí el error, dos puntos, escribimos función flecha, res.status http status.request.json, tendremos aquí response. En este punto ya estaría ok este controlador. Vamos aquí a ejecutar nestar --watch y vamos a probar. Esto lo probamos de esta forma: standings, get standings by grow, y pasamos el grupo como parámetro. Voy a copiar esta parte de acá, y tenemos entonces que localhost 3000 standings, get standings by grow, y aquí pasamos como parámetro ya la letra del grupo. Damos clic en send, y ya aquí nos está retornando. Por ejemplo, en el caso del grupo A, el primero pues los está ordenando de esta forma: Ecuador, Holanda, Senegal y Qatar. Bueno, no sé si está, pues en el caso de estos dos grupos tienen la misma diferencia de gol, creo que tienen prácticamente los mismos resultados. El tercero sería Senegal y el cuarto Qatar. Si buscamos por ejemplo aquí en internet, vamos a ver posición OA. Bueno, aquí lo está ordenando Países Bajos primero y Ecuador segundo. No sé si de pronto tendrán aquí otros criterios como, no sé, la posición en el ranking de la FIFA, pero eso ya sería pues ya complejo de controlar acá porque no tenemos esa data, pero al menos hace la función del ordenamiento. Ya pues ahí ya se genera pues ya como cierta imprecisión, pero puede ser porque también nos falta cierta data para ordenarlo pues ya de acuerdo a otros datos. Pero aquí ya tendríamos listo el standing. Ya lo último que nos falta es retornar entonces la información de los grupos. En los grupos tenemos vamos a utilizar solamente este, que va a ser el que nos va a retornar la información de los equipos, y va a ser muy sencillo. Vamos entonces a trabajar ese. Voy a copiar de una vez este objeto y lo voy a poner aquí en kittype.io, y él aquí me está respondiendo. Este sería team responde.to. Voy a copiar esto y ya me voy a ir para el Visual Studio Code, y ya vamos a ingresar al team responde.to.
vamos a cambiar aquí interfaz por class y vamos a borrar este primero. Bueno, pero entonces como esto ya lo estamos haciendo en el genérico, este correspondería acá y este lo borramos. Ya tenemos entonces aquí el DTO para los response. Vamos a configurar el servicio. El servicio es sencillo, aunque bueno, con esto pasa algo, que ellos están entregando los themes de una forma pues desordenada, porque digamos que si aquí tienen un ID, vemos que no está ordenado de acuerdo a ese ID. Entonces vamos a hacer aquí también un ordenamiento con el ID. Vamos entonces aquí a cerrar el servicio. Vamos a reutilizar cosas de los otros servicios, especialmente en las importaciones. Va a copiar todas las importaciones, excepto aquí el DTO. Va a copiar todos estos y los va a pegar aquí. Inyectable ya lo trae por defecto. Vamos a escribir aquí entonces team service. Vamos a poner aquí al igual que nosotros, un logger, read only logger igual a new logger team service punto y coma, y vamos a escribir aquí el constructor donde vamos a llamar al HTTP service. Pues prácticamente lo podríamos copiar de uno de estos, es el mismo constructor. Luego también vamos a reutilizar la base URL y el token y vamos a escribir el teams. El getTeams vamos también reutilizar de uno que ya hayamos hecho, que sea muy similar. Por ejemplo, en el getMatches muy similar, lo vamos a copiar y tenemos cuidado de reemplazar pues todo lo que haya que reemplazar. Lo vamos a copiar acá. Se va a llamar getTeams y él nos va a retornar un objeto o teams response. Entonces se llama team, lo llamamos como team response, aunque podría ser teams porque él nos va a retornar varios equipos. Dejémoslo como teams response. Lo vemos y lo escribimos, y nos falta aquí hacer la importación. Listo, tenemos entonces que aquí no es match sino team. Vamos a ver que es team. El IR request no cambia. El llamado del HTTP service tampoco va a cambiar. Esto va a seguir igual. Y el response lo dejamos aquí. Response, aquí tengo un console log. No es obligatorio, podríamos dejarlo para validar la respuesta en consola, pero luego se podría borrar. Y se borra, la idea es no dejar pues console log por ahí regados. Solamente es ese para validaciones. Y esto es order match. En el caso anterior se hizo un ordenamiento en los teams. Aquí también vamos a hacer un ordenamiento, entonces podemos dejarlo así. Y ahorita lo reemplazamos, sería order team. Vamos a crear aquí, ya todo esto está igual como lo necesitamos. Vamos a crear aquí un método order team response del tipo team response DTO, y esto va a llegar como un arreglo, que esto nos va a llegar aquí cuando consultamos los equipos y miramos que en el data es un arreglo de estos equipos y nos va a retornar el mismo team response DTO también un arreglo. Abrimos y cerramos llave y vamos a hacer un ordenamiento similar a los anteriores. Escribimos constante, vamos a escribir team response order by ID, que va a ser igual a team response.sort. Y recuerden, como hemos hecho en los otros ordenamientos, y el aquí nos está indicando comparar un objeto A con un objeto B. Entonces podrías llamarlo aquí así, team A y team B. Damos un salto de línea, vamos a escribir aquí como están en la respuesta como string el ID, vamos a parciarlo a un entero, poniendo un signo más, team A.id menos más team B.id. Ponemos aquí un punto y coma y sería retornar esta constante, y ya vamos a consumir este order team aquí en este response. Salvamos y ya debería funcionando correctamente. Vamos a ir para el controller, que nos falta configurar el controller. Va a ser muy similar también a los anteriores. Voy a entonces entrar al controller de standings y voy a copiar más que todo los imports. Aquí veo algunos imports que se trajeron por error. Voy a copiar toda esta línea y voy a poner controller de NES como lo trae por defecto. Aquí al copiar y pegar le agrego estos, son los que vamos a utilizar, y vamos a proceder aquí en el Teams Controller. Como hicimos anteriormente con un logger, copiar este logger de acá y lo voy a pegar aquí, sería team en lugar de standings, un constructor. Y tendremos aquí private team service del tipo de team service, y ya generamos el método que va a consumir el servicio, que va a ser de tipo getTeams, y aquí tendríamos getTeams, res como parámetro. Invocamos un logger donde vamos a escribir getTeams para indicar que estamos entrando aquí a este método, y aquí ya consumimos el servicio, que va a ser this team service getTeams subscribe, y aquí el NES como ya lo hemos hecho en los otros métodos, donde en un caso exitoso estaríamos respondiendo un res status http status ok y la respuesta en un JSON, y en caso contrario de un error estaríamos respondiendo la respuesta del error. Ya entonces en ese punto tendríamos listo este servicio con este controlador y ya podríamos ir a probar nuestra aplicación en Postman totalmente. Tenemos aquí las clasificaciones de acuerdo a la tabla de posición de cada grupo. En algunos casos vemos que de pronto no coincide como está en internet.
pues no está en la información de la FIFA. Por ejemplo, en el grupo A el primero es Holanda, entonces yo me imagino que también influye aquí el ranking de la FIFA para este ordenamiento. Listo, entonces hasta aquí llegamos. Vemos aquí el cliente en Angular que vamos a trabajar. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, dale un like, suscríbete, compártelo con otras personas que consideras que les pueda gustar y servir este contenido para su aprendizaje. Y como lo he indicado anteriormente, agradezco si pueden poner en los comentarios sus apreciaciones y qué otras estadísticas podríamos mostrar acá. Como les dije inicialmente, o sea, esto es lo que nos proporciona esta app: partidos, equipos y grupos. No tenemos más información. Uno podría poner aquí otras estadísticas, goleadores, asistentes, etcétera, pero ya entonces nos va a tocar construir ya nuestra propia API y recolectar los datos. Eso lo podríamos hacer. Me gustaría de pronto hacer un backend con .NET, con una base de datos que podría ser SQL Server, Postgres, MySQL, la base de datos en lo de menos, y ya consumirlo también con este mismo endpoint de Nest.js, con esta API en Nest.js. Pero lo haría si veo que este video y el de Angular tienen buen alcance, tienen buenas vistas y veo que hay bastantes likes. Me motivaría a seguir trabajando en este proyecto. Entonces, por favor, apóyame en esa parte. Hasta pronto y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.